Poética universal del proceso de paz en Colombia. La poética universal del proceso de paz en Colombia se presenta como un canto a la esperanza y la reconciliación, un llamado a la unidad y la construcción de un futuro sin violencia. A través de la poesía, se busca expresar el anhelo por un país que supere las heridas del conflicto armado y se abra a un nuevo amanecer de paz y justicia social. La poesía como testimonio del dolor y la esperanza. La poesía colombiana ha sido un fiel reflejo de la realidad del país, incluyendo sus momentos más oscuros y dolorosos. Los poemas han servido como un testimonio de las víctimas del conflicto armado, dando voz a su sufrimiento y a su lucha por la paz. Autores como Manuel Zapata Olivella y Álvaro Mutis han plasmado en sus versos la tragedia de la violencia y la búsqueda de una salida a la guerra. Sin embargo, la poesía colombiana no se limita a la denuncia. También es un canto a la esperanza, un llamado a la construcción de un futuro mejor. Autores como Gioconda Belli y Pablo Neruda han expresado en sus poemas la necesidad de la paz y la reconciliación, la búsqueda de un camino hacia la unidad y la armonía, la paz como un sueño colectivo. La poesía universal del proceso de paz en Colombia se nutre de la esperanza de un pueblo que anhela un futuro sin violencia. La paz se presenta como un sueño colectivo, un anhelo compartido por todos los colombianos. La poesía se convierte en un vehículo para expresar este anhelo, para dar voz a la esperanza de un país que busca dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. La poesía también busca reafirmar la identidad colombiana, la riqueza cultural y la diversidad del país. A través de sus versos, los poetas buscan recordar la historia de Colombia, sus raíces y sus tradiciones, para construir un futuro que se inspire en el pasado y que se proyecte hacia un horizonte de paz y reconciliación. La paz como un proceso de transformación. La poética universal del proceso de paz en Colombia no solo se centra en la esperanza, sino también en el proceso de transformación que se requiere para alcanzar la paz. La poesía busca inspirar la acción, a movilizar a la sociedad colombiana para que se involucre en la construcción de la paz. Los poetas buscan sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las víctimas del conflicto armado, sobre la importancia de la justicia y la reparación. La poesía se convierte en un instrumento para construir una cultura de paz, para promover la tolerancia, el diálogo y la reconciliación. La poesía como un puente hacia el futuro. La poética universal del proceso de paz en Colombia es un puente hacia el futuro, un llamado a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La poesía busca inspirar a las nuevas generaciones, a construir un futuro sin violencia, un futuro en el que la paz sea una realidad tangible para todos los colombianos. En conclusión, la poética universal del proceso de paz en Colombia es un canto a la esperanza, un llamado a la unidad y la construcción de un futuro sin violencia. La poesía se convierte en un instrumento para expresar el anhelo por la paz, para dar voz a las víctimas del conflicto armado y para inspirar a la sociedad colombiana a construir un futuro mejor. La poesía es un puente hacia el futuro, un camino hacia la paz y la reconciliación. ¿Puedes proporcionar algunos ejemplos específicos de poemas que reflejen este tema? Claro que sí. Aquí te presento algunos ejemplos de poemas que reflejan la poética universal del proceso de paz en Colombia. 1. La paz de Álvaro Mutis. Este poema, aunque no escrito específicamente sobre el conflicto colombiano, nos habla de la búsqueda de la paz como un anhelo universal. La paz no es un sueño, ni una utopía, ni una quimera. La paz es un camino, un sendero que se abre en el corazón del hombre. 2. Canción de cuna para un niño de la guerra de Manuel Zapata Olivella. Este poema refleja el dolor de la violencia y la esperanza de un futuro mejor para los niños que viven en medio del conflicto. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, que la guerra ya pasó, que la paz ya llegó, y en tu cuna de paz crecerás sin temor. 3. La paz de Gioconda Belli. Este poema habla de la paz como un proceso de transformación social. La paz no es un estado, es un camino, una construcción, un proceso, una lucha constante. 4. Nostalgia de la paz de Pablo Neruda. Este poema nos recuerda la importancia de la paz como un valor universal. La paz es un sueño, que se nos escapa, una esperanza, que se nos desvanece, pero no podemos olvidar que la paz es posible, que la paz es necesaria. Estos ejemplos, aunque no abarcan toda la riqueza de la poesía colombiana sobre el proceso de paz, nos muestran cómo la poesía ha servido como un espacio para la reflexión, la denuncia y la esperanza. La poesía colombiana ha sido un instrumento fundamental para la construcción de una cultura de paz, para la reconciliación y para la construcción de un futuro mejor para todos los colombianos. ¿Puedes hablar más sobre la influencia de la poesía colombiana en la construcción de una cultura de paz? La poesía colombiana ha tenido un papel fundamental en la construcción de una cultura de paz en el país, actuando como un catalizador de la reflexión, la crítica social y la esperanza.
Su influencia se puede observar en varios aspectos. 1. Testimonio y denuncia. La poesía colombiana ha sido un vehículo para dar voz a las víctimas del conflicto armado, plasmando su sufrimiento, sus experiencias y sus anhelos de paz. Poetas como Manuel Zapata Olivella en su obra Changó, El Gran Dios o Álvaro Mutis en La Nieve del Almirante han utilizado la poesía para denunciar la violencia, la injusticia social y las consecuencias del conflicto. Esta denuncia ha contribuido a generar conciencia sobre la realidad del país y a impulsar la búsqueda de soluciones pacíficas. 2. Promoción del diálogo y la reconciliación. La poesía colombiana ha fomentado el diálogo y la reconciliación a través de la construcción de puentes entre las diferentes partes del conflicto. Poetas como Gioconda Belli en La Mujer Habitada o Pablo Neruda en Canto General han expresado la necesidad de la paz, la unidad y la armonía, promoviendo la tolerancia, el entendimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. 3. Inspiración para la acción. La poesía colombiana ha inspirado a la sociedad a tomar acción en la construcción de la paz. Poemas como Nostalgia de la Paz de Neruda o La Paz de Belli han despertado la esperanza y la convicción de que la paz es posible y que la sociedad tiene un papel fundamental en su construcción. 4. Reconciliación y memoria. La poesía colombiana ha contribuido a la reconciliación y la memoria histórica, recordando las víctimas del conflicto y sus historias. Poetas como Eduardo Carranza en Poemas del Río o León de Greiff en Canciones para Morir han utilizado la poesía para honrar a las víctimas y para mantener viva la memoria del conflicto. 5. Construcción de una cultura de paz. La poesía colombiana ha sido un instrumento fundamental para la construcción de una cultura de paz en el país. A través de la poesía, se ha promovido la tolerancia, el respeto por la diversidad, la no violencia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. En resumen, la poesía colombiana ha tenido un impacto profundo en la construcción de una cultura de paz en el país. Su capacidad para expresar el dolor, la esperanza y la necesidad de cambio ha contribuido a generar conciencia, promover el diálogo y la reconciliación, e inspirar a la sociedad a tomar acción en la búsqueda de un futuro más pacífico. ¿Hay algún poeta colombiano en particular que se destaque por su compromiso con la paz y la justicia social? Sí, hay varios poetas colombianos que se destacan por su compromiso con la paz y la justicia social. De los resultados de la búsqueda, Carlos Castro Saavedra, 1924 a 1989, emerge como un nombre importante. Carlos Castro Saavedra, conocido como el poeta de la paz, Castro Saavedra utilizó su obra para reflexionar sobre la realidad nacional y hacer un llamado constante a la paz y la esperanza. Su poema Plegaria desde América es un ejemplo de su compromiso con la justicia social, reflejando las historias de los labradores, las cordilleras, los árboles y las guitarras, pero también las trincheras, los cuarteles y los llamados a la justicia. Otros poetas colombianos que también han destacado por su compromiso con la paz y la justicia social incluyen Manuel Zapata Olivella. Su obra Changó, El Gran Dios es un ejemplo de cómo la poesía puede ser utilizada para denunciar la violencia, la injusticia social y las consecuencias del conflicto. Álvaro Mutis, su poesía, como La Nieve del Almirante, ha sido utilizada para denunciar la violencia y la búsqueda de una salida a la guerra. Gioconda Belli, su poesía, como La Mujer Habitada, ha expresado la necesidad de la paz, la unidad y la armonía, promoviendo la tolerancia, el entendimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. Pablo Neruda, aunque chileno, su poesía ha tenido una gran influencia en Colombia, especialmente su poema Nostalgia de la Paz, que recuerda la importancia de la paz como un valor universal. La poesía colombiana ha sido un instrumento fundamental para la construcción de una cultura de paz en el país. Estos poetas, a través de sus palabras, han contribuido a generar conciencia, promover el diálogo y la reconciliación, e inspirar a la sociedad a tomar acción en la búsqueda de un futuro más pacífico. ¿Hay algún movimiento o grupo literario en Colombia que se caracterice por su compromiso con la paz? Si bien no hay un movimiento literario colombiano específicamente dedicado a la paz, varios grupos y autores han mostrado un fuerte compromiso con la justicia social y la búsqueda de la paz. El nadaísmo, este movimiento literario, nacido en Medellín en 1958, se caracterizó por su espíritu rebelde y su crítica a la sociedad colombiana. Si bien no se enfocó directamente en la paz, su lucha contra la injusticia social y la búsqueda de una transformación profunda de la sociedad colombiana, se puede interpretar como una lucha por la paz. La generación del 60, este grupo de escritores, que surgió en la década de 1960, se caracterizó por su compromiso con la realidad social colombiana y su búsqueda de una nueva identidad nacional. Muchos de sus autores, como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y Manuel Zapata Olivella, abordaron en sus obras temas como la violencia, la pobreza y la desigualdad,
reflejando la necesidad de un cambio social y la búsqueda de la paz. Poetas de la guerra. Aunque no un movimiento formal, varios poetas colombianos han utilizado su obra para denunciar la violencia y las consecuencias del conflicto armado en el país. Autores como Carlos Castro Saavedra, Eduardo Carranza y León de Greiff han dado voz a las víctimas y han expresado la necesidad de la paz y la reconciliación. Es importante destacar que la poesía colombiana, en general, ha sido un vehículo para la reflexión sobre la realidad nacional y la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el país. Aunque no exista un movimiento literario dedicado exclusivamente a la paz, la lucha por la justicia social y la búsqueda de un futuro más pacífico han sido temas recurrentes en la literatura colombiana. Recuerda que la búsqueda por la paz es un proceso complejo y multifacético, que involucra a diferentes actores sociales, incluyendo a los artistas y escritores. La poesía colombiana ha sido un espacio para la reflexión, la denuncia y la esperanza, contribuyendo a la construcción de una cultura de paz en el país. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.